En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jesucristo se aparece a los discípulos cuando estos están haciendo lo que es propio de su profesión, al menos de Pedro. Voy a pescar, y van todos con él. Fijaros que Jesucristo no les dice: os encuentro en el templo o en un lugar sagrado. Jesucristo se encuentra con ellos encuentran a Dios en el lugar donde Dios los puso, en sus obligaciones naturales, que para nosotros es nuestra profesión, también el cuidar de nuestra familia, nuestro hogar, estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Ahí es donde nos encontramos con Dios. Habrá que ir al templo, pero de vez en cuando lo lógico es encontrarnos con Dios todos los días ejerciendo nuestra profesión, nuestro trabajo normal, o cuidando de la familia. Estando donde Dios nos ha puesto, ahí nos encontramos con Dios. Hago énfasis en esto, hermanos míos, porque es importante entender lo que es el espíritu laical, secular, para las personas que Dios ha puesto en el mundo y que su lugar de encuentro con Dios es el mundo. En esas obligaciones naturales es donde nos encontramos con Dios. A la vez, Pedro está haciendo lo propio de su profesión, pescar, y triunfa pescando cuando hace caso a Dios, cuando hace caso a Jesucristo. Echad la red a la derecha, hace caso y consigue una gran cantidad de peces. Nosotros también, hermanos míos, tenemos que ejercer ese gran don que Dios nos ha dado, que es la libertad, también sabiendo obedecer a Dios,
de tantas maneras que sabemos que hay que obedecerle, obedecer al Papa, obedecer a los obispos, obedecer a nuestras autoridades naturales, ver también que nuestro deber tiene mucho que ver con la obediencia y por tanto no se trata de que eso sea una limitación de la libertad, sino todo lo contrario, encauzar nuestra libertad para que obedeciendo consigamos frutos. Decía un antiguo adagio del Antiguo Testamento, vir obediens loquetur victoria. El varón obediente hablará, cantará de victorias. Sabemos y debemos ver a Cristo en los que sufren, en los enfermos, en los pobres, en los necesitados, saber que a Él lo encontramos ahí, entre ellos. Hoy, gracias a Dios y también gracias al Papa Francisco, está muy presente en el mensaje de la Iglesia y en la predicación de los sacerdotes. Esta escena del juicio final nos recuerda que seremos juzgados. Cuando caiga la noche, serás juzgado en el amor, decía San Juan de la Cruz, en el amor a Dios y en el amor por Dios a los demás. Pero hay algo más de fondo aún, y es que todas las personas humanas son trozos del corazón de Dios. Tocarlos a ellos, para bien o para mal, es tocarlos a Dios. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Por cada uno de nosotros, Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Hasta por el hombre más impío o más malo, Jesucristo en la cruz derramó unos 5,5 litros de sangre. Hasta la última gota, al final salió sangre y agua. Ya no le quedaba nada por ofrecer. Hemos sido comprados cada uno de nosotros a gran precio. Toda la sangre de Cristo, valemos toda la sangre de un Dios. Si tenemos esto en cuenta, será muy distinto la actitud, el respeto y el modo de tratarnos entre nosotros. Cada vez que estamos delante de alguien, estamos delante de una persona por la que Cristo derramó toda su sangre en la cruz, y lo volvería a hacer si esta persona hubiera quedado excluida de la redención. Ojalá seamos capaces de comportarnos en consecuencia. Primera reacción de nosotros los cristianos ante la noticia de la resurrección de Jesucristo: creerle y estar contentos, estar alegres por su resurrección, porque todo lo que él comentó y había predicho y enseñó era verdad, porque tiene el poder de perder la vida y recuperarla cuando quiere. Por tanto, estamos protegidos por un Todopoderoso que además nos ama, nos quiere nada más que nuestro bien. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alegría también porque nosotros vamos a resucitar como Él al final de los tiempos. Y alegría también por esas resurrecciones espirituales
de todas las caídas y fracasos que tengamos aquí abajo, y en el cristiano se da siempre esa dinámica de muerte, pero luego resurrección, fracaso, pero luego gloria, triunfo, gracias a la protección y la ayuda al estar unidos a Jesucristo. Seguridad, cómo acometer las dificultades, los trabajos, los sinsabores de esta vida, hermanos míos, con la seguridad de un resucitado, porque estamos unidos a Jesucristo y con su poder tenemos la fuerza, esa fortaleza para poder superar cualquier dificultad unidos a Él, con su ayuda, con su fortaleza prestada a nosotros. Y la alegría hay que difundirla, porque el bien es por sí mismo difusivo, es como la piedra que cae en el lago y se va expandiendo en círculos concéntricos. Y por eso aquí el Señor también nos dice, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es lógico que difundamos lo amable que es Jesucristo, cómo nos quiere con amor infinito, cómo quiere nada más que nuestro bien. Qué buena noticia tener un Dios que nos ama y que quiere nada más que nuestro bien y que es todopoderoso. Y por tanto difundir también la doctrina para la vida que nos da Jesucristo, que nos hace felices eternamente y relativamente felices también aquí en la tierra. Y luego ver, hermanos míos, lo familiar que es todo en la iglesia, qué naturalidad tiene lo sobrenatural. El Papa San Juan Pablo II, cuando canonizó en abril del año 2000 a Sor Faustina Kowalska, instituyó para toda la Iglesia Universal la gran fiesta de hoy, la solemnidad del Domingo de la Divina Misericordia, que manifiesta el deseo de Jesús de perdonar absolutamente todos los pecados que se perdonan en la Iglesia a través de la confesión, el sacramento de la confesión, que aquí vemos que lo instituyó entonces soplando el Espíritu Santo sobre los discípulos. El Señor le dijo a esta mujer, y el Papa quiso que nos lo dijera a todos, yo puedo más perdonando que toda la humanidad de todos los tiempos pecando. Mi deseo de perdonar es mayor que el deseo de toda la humanidad de todos los tiempos de pecar. Nos quiso así convencer que no hay pecado por más grande que sea, que si tenemos arrepentimiento el Señor nos los perdona. Para que tengamos también, hermanos míos, quiso el Papa, esa tranquilidad, ese alivio, esa confianza de que si vamos al sacramento de la confesión se nos perdonan todos los pecados, que no hay nada irremediable en nuestra vida, que nuestra historia, si queremos, siempre acaba bien. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo.
pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? La idea de fondo del Evangelio de hoy es que el cristianismo no es creer en una doctrina, vivir un decálogo, cumplir con una moral, sino que el cristianismo antes es conocer a Cristo, seguir a Cristo, querer a Cristo, enamorarse de Cristo, aunque parezca algo sentimental, y seguir a esa persona que es Jesucristo donde Él vaya y donde quiera llevarnos a nosotros junto con Él. Y muchas veces Él quiere hacernos pasar por la cruz para hacernos más cristianos, más parecidos a Cristo, más parecidos a Él. Pero es una cruz sin cruz, porque la lleva a Él. Y Él también nos ha dicho, nos ha prometido, mi yugo suave y mi carga es ligera. Y siguiendo a Cristo, ahora sí, aparece su doctrina y la moral que tenemos que vivir, que son como huellas que Cristo ha dejado en su paso por el mundo y nosotros como buenos seguidores de Cristo vamos poniendo los pies en esas huellas que Él ha dejado en la tierra y así sí vivimos, creemos en su doctrina y vivimos su moral. También hoy me gustaría recordar que en la iglesia es el día de la semana, el jueves, que se promociona el culto a la Eucaristía. Y por eso se hacen exposiciones con el Santísimo, los cristianos intentan visitar hoy al Santísimo, o bendiciones también con el Santísimo, intentar tener, hermanos míos, hoy también jueves, ese matiz de devoción a la Eucaristía y de agradecimiento a ese tesoro inmenso que es un misterio además que Cristo nos ha dejado en la Iglesia, en el sacramento, en el milagro y en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Les propongo el agradecimiento a Dios por cosas tan naturales como poder ver, oír, hablar, comer, beber, respirar el aire, vivir rodeado de una atmósfera que nos permite eso, respirar, que cuando falta nos desespera, lo cual tampoco nos viene mal para ser conscientes de que tenemos que pedir y que eso nos lleve a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, desde el momento que nos despertamos, nos levantamos, se nos ocurre alguna vez en nuestra vida agradecer, tener la luz de la vista, la luz de los ojos, poder ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nos parece algo tan elemental, casi tan merecido, que si no se nos ocurre ver, agradecerlo. Y sin embargo, lo que le debemos a Dios es muchísimo más de lo que nos falta. Aunque estamos siempre pensando que nos falta, lo que le debemos a Dios es inmensamente mayor que lo que nos falta. Es verdad que lo que ignoramos de Dios es muchísimo más que lo que sabemos y por eso muchas veces no lo comprendemos. Pero también es cierto que tenemos que ser conscientes de la multitud de dones, de bienes de los que estamos rodeados. Muchos, ya te digo, nos parecen naturales y merecidos y no tenemos esa actitud profundamente agradecida a Dios por todo lo que nos da. Y muchas veces
también por lo que no nos da, porque nos lleva a buscarlo a Él, es para que nos lo dé, para pedírselo. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Las consecuencias del Evangelio son muchas, pero hoy solo una, hermanos míos, y es que a veces cuando pedimos a Dios una gracia o incluso un milagro, esas gracias o esos milagros a veces se presentan de un modo discreto, no del modo que nosotros esperábamos que se presentaran. Como esta multiplicación de los panes y de los peces, podíamos pensar que aparece una montaña de pan, que es lo normal para 4.000, y no, está el pan en las manos del Señor. El Señor los va distribuyendo y aquello no se acaba nunca. Por tanto, es un milagro discreto, no espectacular. Parece que no hay milagro. Y a nosotros a veces nos puede pasar igual, que esperamos una presentación de aquello que pedimos distinta a cómo Dios decide concedérnoslo. Y a veces tardamos tiempo en darnos cuenta que nos había dado aquello que habíamos pedido de un modo distinto o que nos convenía más. Hoy también tengo que ser breve porque es una fiesta interesante, importante. Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen, se apareció en 1858, muy cerca donde estoy yo, aquí en Pamplona, al otro lado del Pirineo. Se apareció 18 veces a Bernadette. Y el motivo de la aparición aparentemente es consolidar el dogma de la Inmaculada Concepción que se había proclamado 4 años antes, y también una vez más decir que se reza el rosario para la conversión del mundo. Pero fijaros que el primer mensaje es otro, es que la Virgen está y aparece 18 veces y nos está diciendo que está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos y que está para ayudar, como toda madre. Está con nosotros en las buenas y en las malas, y además ayuda de modo incondicional, no a condición de que hagas esto, o de que te portes muy bien, o de que seas muy santo, entonces te ayudo y te quiero. No, no, no. Está incluso a veces, cuando nos comportamos mal, está más cerca. ¿Os acordáis aquella canción? Cuando menos me lo merezca, quiéreme más, que será cuando más lo necesite. Por tanto, hermanos míos, tener siempre la tranquilidad, la serenidad, la paz, la confianza, la seguridad en su compañía, en su ayuda y en su protección, y que no depende de nosotros, aunque tenemos que intentar esforzarnos en mejorar, el que esté o el que no esté, está. Que Dios los bendiga a todos.
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate la miseria humana y da tu fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Aleluya. Alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya.